Ya empezó, ya estamos, qué maravilla. Y con esta nueva herramienta que tenemos, y pues con Cristina Pintos, que es la que ha traído a México la herramienta, porque nos cambiaste la vida, Cris, al organizar esto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Están preguntando que dónde nos buscan y se hacen bolas, no sé por qué se hacen bolas, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué has estado haciendo, Cris? ¿Cómo van tus consultas? Platícanos cómo va, porque eres psicóloga de personas mayores. ¿Cómo? Y mayores, aquí ya vamos a mayores de 50 y también de mayores, ¿no? De todo. Cuéntanos De todo. tus consultas y qué es el pulso que has tomado en el sentir de las personas. Sí, ha sido un proceso interesante, evidentemente muchos cambios, mucha adaptación desde la manera en la cual se aplica la psicología, se da la clínica, que igual y antes no sé, nos limitamos un poco a esta cuestión de las tecnologías, que necesitamos al paciente cara a cara, en fin, pero esta situación nos llevó a hacerlo o hacerlo. Así que ha sido un proceso bastante interesante, también muy gratificante, porque también me he dado cuenta precisamente de la importancia de la salud mental, que muchas personas sí están preocupadas por sí mismas, están preocupadas por lo que va a pasar, están preocupadas pues por todo y empezando por su tranquilidad, de bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me siento? ¿Es normal sentirme así? Exacto. Fíjate que es muy interesante porque el tema que escogiste, pues me parece muy bueno. Está hoy esperemos un poquitito, son las 7:02, sigamos hablando un poco de esto. Jorge Martínez, bienvenido, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Sí, realmente qué importante es que la gente pida ayuda a tiempo, ¿no? Y que vaya y que diga, oye, ¿sabes qué? Necesito que me echen la mano y ya se me salió esto de control. Yo creo que y qué padre, yo he notado algo, que cada vez más gente se atreve a decirte lo que siente. Como que esta pandemia o estar encerrados o sentirnos vulnerables nos ha invitado a expresar lo que sentimos, como que nos tenemos que preguntar de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras angustias, de nuestros insomnios, y entonces así como el COVID le puede dar a todos, y el COVID nos ha confinado a todos, o a casi todos, el COVID también nos ha permitido decir qué sentimos y preocuparnos exactamente de lo que tú dices que es nuestra salud emocional. ¿Cómo ves eso? Sí, es preocuparnos y ocuparnos, como que ya ese es el paso precisamente para ir a terapia. Pues ahora en estos días que fue el Día del Psicólogo, mucho se habló justamente de que ir al psicólogo no es cosa de locos, sino es cosa de todos. Y Exacto. esa frase me encanta, porque sí, es una cuestión, problemas todos tenemos, no es que tengamos, digo, hay personas que lo hay, digo, sí existe la enfermedad mental, ese ya sería otro tema para otra charla. Por supuesto. Pero todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones y lo que se busca en la psicoterapia es precisamente que nosotros podamos dar cuenta de lo que sucede. Y en la medida en la cual nosotros damos cuenta, somos más conscientes, nos conocemos a nosotros mismos y también nos relacionamos ya desde otra postura, primero conmigo evidentemente, pero ya después con el otro, porque ya hay ese proceso más de dar cuenta. Y sí, esta pandemia ha venido a romper, a revolucionar, a dar muchas cuentas en todos los sentidos. Digo, desafortunadamente muchas personas han fallecido, muchas personas han perdido su sustento económico, pero también muchas personas les ha permitido ir a esa parte como más profunda, que antes nos distraíamos ahí por la vida, que Claro. estábamos preocupados por otras cosas, y esto nos ha hecho de alguna manera preocuparnos primero por nosotros mismos. Una paciente una vez me decía, es que es egoísta pensar en mí. Pero bueno, pero hay niveles y aunque suene como muy trillado, pero si no está bien uno, pues no puedes estar bien tú con el otro. Sí, fíjate que escogimos hoy en concreto el tema de la incertidumbre. A ver, bueno, pero antes de eso, quiero que te presentes muchas con las personas, para que sepan a qué te dedicas y por qué estás aquí feliz conmigo, yo feliz contigo, platicando.
que nos digas qué eres, a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo soy psicóloga, tanatóloga, también especialista en psicogerontología y psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico. Y bueno, me dedico principalmente a la consulta privada, a dar pláticas, a dar conferencias. Trabajé mucho tiempo en el Hospital Español, en la residencia de personas mayores, lo cual es mi escuela, así que me dio eh, sí, una experiencia maravillosa precisamente para entender todos los procesos emocionales, mentales de las personas mayores, pero no solo de las personas mayores, sino también como de su entorno, de familiares y cuidadores, que ya empezamos a hacer ruido al respecto, pero poco también se llega a hablar de ello. Así que, y bueno, y tengo mi página, Psicología para la Persona Mayor, también si me pueden seguir. Y estos temas que al final de cuentas todo se va hilando. La vejez, como siempre hemos dicho, no es una etapa aislada, y si nosotros desde muy jóvenes vamos construyéndonos a nosotros mismos, pues cuando lleguemos a la vejez no va a ser un reto más allá de los cambios que la vida va dando, pero pues los cambios y las pérdidas pueden estar siempre. Sí, y realmente esta transmisión, esta de Facebook Live en concreto, yo no quisiera enfocarlo en las personas mayores, sino en todos, o sea, porque todos estamos viviendo esa incertidumbre. Los niños de preescolar no saben si van a regresar a clases, los cuates de prepa no saben si se van a graduar, muchos novios tuvieron que cancelar su boda y no saben para cuándo la van a pasar, muchos viajes quedaron en suspenso, muchos trabajos, gente que ahora no tiene trabajo y que no sabe qué va a conseguir. Y hace rato estaba yo leyendo que preferimos matar por la incertidumbre, o sea, que nuestra mente quiere matar a la incertidumbre y que prefiere una pésima noticia a la incertidumbre, porque si tiene una pésima noticia sabe qué hacer y qué decisiones tomar. Y la incertidumbre, que es lo incierto, que es quitar la certidumbre, que es algo que nos da tanta seguridad y que creíamos tener, pues es algo que nos para de cabeza. Entonces, vamos a entrar de lleno. Adelante. Uh-huh. Sí, pues justo lo que platicaba antes con Concha, que me daba cuenta, digo, siempre en la clínica uno puede escuchar precisamente los temas que se están dando, cómo se sienten, y pues también en uno mismo, porque pues nosotros también somos humanos, y un tema que a mí me saltaba mucho, tanto con mis pacientes, en las clases que doy en línea, y pues también con uno mismo, amistades, familiares, precisamente era este tema de la incertidumbre, de qué va a pasar. Y como bien decías, prefiero una mala noticia, pero esa mala noticia de alguna manera me da como de dónde agarrarme, me da cierta certeza, aunque tampoco la sabemos. Estrategias. Así es como para saber de dónde. Pero la incertidumbre es ese miedo a no saber qué es lo que va a pasar. Y se va alimentando muchas veces por medio de, entre más preocupación, la incertidumbre también va aumentando. Pero ahí como que la mente nos juega un truco, porque es como si pensaríamos que el preocuparnos me va a permitir de alguna manera tener el control sobre eso, tener cierta certeza. Pero al final yo solito me estoy dando vueltas y vueltas y yo solito me estoy como preocupando y haciendo más preguntas al respecto. Y en la medida en la cual yo pregunto, ¿y qué pasaría si? Estoy como que aumentando mi incertidumbre y caigo en ese círculo vicioso. Fíjate qué interesante. Hay una frase que dice que preocuparnos es ir en sentido contrario, es usar nuestra mente y nuestra imaginación para ir en sentido contrario a lo que queremos. Y no llegamos a lo que realmente deseamos. O también es sufrir dos veces. Entonces, imagínate, usar nuestra mente y nuestra imaginación en sentido contrario a lo que queremos. Y entonces lo estamos alimentando y alimentando. Entonces, ¿qué alimenta la incertidumbre? El miedo y la angustia, yo creo, ¿no? La ansiedad. Sí, principalmente la angustia porque es ante lo desconocido. Porque el miedo, yo puedo saber, le tengo miedo a las arañas y ahí está la araña y digo, ay, la araña. Pero pues, la angustia, pues, no sabemos, es ante lo desconocido. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos. Igual todos los días nos despertamos y vemos las noticias y pues ahora qué pasó, porque pues no sabemos justamente qué va a pasar, pero lo curioso de todo esto es que la vida es así, la vida es incierta. Como dicen por ahí, las pocas certezas que tenemos es que nos vamos a morir
y si el sol va a salir mañana, pero pues en sí tampoco sabemos, que queremos pensar que sí. Pero hemos estado creciendo, estamos como educados para que haya como certezas, pero es como, no sé, como es una ilusión de certeza. Estamos en el día a día, vamos a la escuela y ¿qué vas a estudiar? No, pues voy a estudiar, digo en mi caso, psicología, y lo damos por hecho. ¿Y en dónde? Pues en la Salle, y es un hecho. Y después voy a trabajar acá, y es un hecho. Y después me voy a ir de viaje sabático, y es un hecho. Pero realmente tenemos como ese control en nosotros mismos. Pues la realidad es que no. Así la vida siempre ha sido incierta, pero nosotros nos creamos esa ilusión de certeza para que de alguna manera tenga nuestra propia historia un sentido y que nosotros mismos nos podamos contar a nosotros mismos, valga, la historia con este sentido, porque si no nos volveríamos de alguna manera locos de no saber cómo, para dónde, qué hacer, cómo nos sentimos, pero pues la forma de entender o de vivir con la incertidumbre es aceptarla, porque pues no hay de otra. Exacto, pero aceptar la situación. Dicen que en el momento en que tú aceptas la situación, empiezas a poder tomar decisiones y hacer estrategias. Hay una persona que se llama Ron Shute, que estuvo preso en Zimbabue injustamente, lo acusaron de espía y lo tuvieron 13 años preso en una celda con muchísimas personas y era una cosa apretadísima, sin aire, y todos los días tenía la certeza de que iban a ir a pegarle, lo sacaban arrastrando de la celda y le daban unas golpizas enormes. No sabía exactamente la hora, pero tenía la certeza de que iba a pasar. Y entonces él decía que no aceptaba y vivía en la incertidumbre de cuándo iban a salvarlo las personas que vieron cuando se lo llevaron. Y fueron pasando los años y no iban las personas y nadie escribía y nadie abogaba por él, hasta que un día decidió tomar la decisión de aceptar su situación. Entonces dice, desde hoy acepto que nada más voy a comer un plato de arroz y eso es lo que me va a llenar. Sí, Desde totalmente. Hoy acepto que voy a ser muy fuerte ante las golpizas y que esto va a seguir pasando diario y tengo que ver dónde pongo mi mente para no pasarla mal. Desde hoy acepto que no sé cuándo voy a salir. Y entonces dice, en el momento en que hice eso, se me empezaron a ocurrir ideas para estar mejor. Y creo que de alguna forma la aceptación y la incertidumbre como que pues se pueden balancear para que no estemos tan inciertos. Sí, claro, porque evidentemente, como decíamos, pues, la incertidumbre está, la vida es incierta. Si nosotros la aceptamos, pues ya podemos vivir como que una vida un poco más libre, con más sentido. Pero para llegar a esa aceptación hay que vivir también un proceso para poder llegar a ese proceso. Bueno, por un lado, si está la incertidumbre y yo estoy como que luchando con ella, solo me voy a desgastar yo física, emocionalmente, como el caso que dices. Si yo me resigno, a lo mejor es decir, bueno, chin, ya ni modo, me voy a sentar aquí a que pase la pandemia y pues a ver qué pasa. O la acepto, pero para aceptarlo es vivir precisamente el duelo que ello conlleva. Como el otro día escuché tu live precisamente hablando de duelo y que no solo es quedarnos en la aceptación, sino también poder resignificar y encontrarle como este sentido a lo que está pasando. Y lo podemos ver en cuestiones como tan simples. A lo mejor nosotros podemos hacer un plan y decir el sábado nos vamos no sé, al bosque a pasear, a pasar el día. Pero pues llega el sábado y cae una super tormenta y no hay manera de ir al bosque. Ahí está la incertidumbre poniéndose en juego entre nuestro plan y lo que sucedió ese día. Pero ahí hay de dos, o me frustro porque no, yo quería ir al bosque y tiene que ser, por está lloviendo y eso ya no lo puedo manejar, o lo acepto y le encuentro como un sentido y le trato de cambiar la manera en la cual yo estoy viendo las cosas o en la manera en la cual yo puedo hacer mi plan de ese sábado. Decir, bueno, pues vemos una película, te invito a mi casa, no hay problema. Pero eso ya también depende mucho de la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para adaptarnos.
porque para muchas personas no es el hecho de no ir al bosque, sino qué le representa. Exacto. Y ahí me voy a ir un poquito más profundo, porque muchas veces nos conecta a la parte de querer nosotros controlar todo. ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Pues nos frustramos, nos enojamos, nos recriminamos, como si todos, bueno, como si nosotros tuviéramos el poder precisamente de poder controlar las cosas, pero en realidad no, eso no existe. Y muchas de las personas también, o de nosotros, cuando hay algo de afuera que queremos controlar, es porque hay mucho de adentro que no podemos controlar. Así que también ahí la mente nos juega ese truco y creemos si tenemos todo afuera controlado, pues ya estamos bien. Y pues no, por eso hay que ir a esta parte más profunda. En esa parte más profunda encontramos muchas, ¿qué te puedo decir? Verdades que a lo mejor me gusta la idea esa de profundizar en qué es lo que me está provocando esta incertidumbre. O sea, tal vez hacer un ejercicio de qué es lo que me está provocando y en qué son las cosas en las que siento la incertidumbre. Porque a lo mejor hay personas a las que les afecta más el no saber. A cada quien le afecta algo diferente porque cada quien tiene diferentes cosas. Y yo creo que lo de elaborar los duelos es importantísimo. Elaboro mi duelo de que no me voy a graduar de prepa como yo lo soñé, de que no va a ser mi boda el 6 de junio como yo lo planeé hace un año, de que no, de que no me puedo ir a hacer los estudios o tal vez de que no me pueden hacer un tratamiento importantísimo. Tengo gente que le han suspendido operaciones que estaban ya programadas con mucha anticipación y se las han suspendido simplemente porque no hay dónde hacérselas, ¿no? Y lo sorprendieron. Y lo sorprendieron. Entonces, así va pasando la cosa y la incertidumbre, o sea, no, yo creo que hay algo que tenemos que tener muy claro, es que con este COVID, con lo que estamos viviendo, estemos o no 100% encerrados, porque hay personas que su trabajo no se los permite definitivamente. Muchas personas piensan, y yo me he encontrado con gente que cree casi que es una pausa y que está guardando el 26 de mayo en una maleta y que por ahí de octubre se lo van a regresar. Igual que, o sea, como de marzo a octubre, como si fuera un tiempo no vivido. Y entonces eso es lo que a mí me preocupa mucho porque no va a haber otro 26 de mayo que llegue en octubre. Ya pasaron todos estos días y tenemos todos estos días para seguir viviendo lo más que podamos y nosotros podemos decidir de qué los rellenamos. Exacto. Si los rellenamos de incertidumbre, eso nos va a llevar a la gastritis o nos va a llevar a alguna de esas cosas que nos llevan o a los hombros tiesos o al cuello sin poder moverlo. Y entonces, pues yo creo que esa parte de la mente poderosísima es la que yo te pido que les des algunos ejercicios, revisar sus temores, qué es lo que tiene que revisar una persona, qué le dirías a alguien que llega a decirte que se está muriendo de incertidumbre a tu consulta. Pues primero, digo, como buena psicóloga, un poco preguntones, pues para ti, ¿qué es la incertidumbre? Porque pues también para muchos puede representar infinidad de cosas, infinidad de sentimientos. Escríbanos aquí los que quieran, ¿qué es para ti la incertidumbre, por supuesto? Sí, podemos hacer ahorita ese ejercicio, va a estar interesante, porque sí, hay veces hablamos nuestro lenguaje, ponemos palabras y muchas veces no sabemos por qué o para qué utilizamos cierta palabra, pero si nos ponemos como a analizarla, pues dice mucho de lo que sentimos. Así que yo empezaría justamente por ahí, pues qué es la incertidumbre, qué te representa la incertidumbre y sobre todo qué sentido le das y cómo está esta incertidumbre también afectando o permeando de alguna manera el resto de tu día a día, de tus otras esferas, social, familiar, laboral, etcétera. Y eso nos puede dar como que un panorama para ver cómo está la persona, cómo es que se siente, pero también siempre como conectarlo, como bueno, ¿cuándo más te has sentido así? O ante esta incertidumbre, porque es como que al pasado, pero también como que al futuro, porque pues justamente la incertidumbre es ese miedo a ese futuro que no sabemos, pero es un futuro que nos lleva a nuestro propio pasado. Es como si, digo, en psicoterapia es como si
nos diéramos la oportunidad de releer nuestro libro o de ver nuestra película y hacer como pequeños cortes para ir entendiendo lo que nos ha sucedido. Y eso nos permite a veces como unir puntos de qué es lo que está pasando. Mira, y que ahorita nos conecta a este tema justamente de la incertidumbre, de la pandemia. Sí, entonces me parece interesantísimo. Entonces es primero, ¿qué es para ti la incertidumbre? Y después, ¿en qué aspectos de tu vida la sientes? Y después, ¿cuándo la has sentido? Incertidumbre incierto es enfrentarse a lo desconocido, dice Jorge Martínez. Sí, Jorge, a ver, síguenos diciendo, porque definitivamente es enfrentarte a lo desconocido. Pero ¿podrías decirnos un ejemplo de dónde sientes más tú esa incertidumbre? O sea, ¿en qué aspecto de tu vida? Hay gente que ahorita la está sintiendo en por ejemplo, en todo, incertidumbre, aunque sigue lo mismo. Hay gente que lo está sintiendo durísimo con respecto a al trabajo. Vaya, cuando lees noticias, o sea, del desempleo a lo bestia, ahorita lees las noticias de México, por supuesto, pero de repente lees las noticias de mundos que parecen tan bonitos y mágicos como el Circo del Sol. O sea, el espectáculo del Circo del Sol para todo el mundo significa arte, alegría, un evento, o sea, es una maravilla poder ir con tu novio, con tu familia, con tus amigas a ver el Circo del Sol. Y ahorita a la hora que de repente pasando las noticias de una foto padrísima del Circo del Sol y dice, acaban de despedir al 70% de sus empleados. Ay, entonces como que la incertidumbre, como que siento la que te sale por tus cosas de adentro, o sea, por tu propia vida y lo que estás viviendo alrededor, ¿no? ¿Qué pasa con esa incertidumbre que te transmina? Claro, tenemos siempre que tener este principio de realidad y más hoy, bueno, siempre, pero hoy más que nunca, como bien sustentado para entender también qué es lo que nos sucede, porque sí estamos bombardeados con información al respecto y eso, pero pues a lo mejor ahí vuelvo a lo mismo, porque a lo mejor hay temas que a uno le puede generar incertidumbre y a otros que no, pero ella depende de mí, de mi propia historia. Malu Carrasco, sí, perdón. Malu sí, Carrasco preguntando si incertidumbre, en cuanto a la economía personal. Y no solo es la economía personal, sino lo que eso representa. El sustento, la comida, la comodidad, libertad. O sea, yo siempre me imagino como la psicoterapia, yo soy muy imaginativa y siempre pongo metáforas, que es como, creo que lo contabas la vez pasada, como este tejido hecho bolas y que empezamos como que a sacar uno a uno para ir entendiendo y a partir de ahí tejer algo nuevo, porque eso que vivimos, esa pérdida de trabajo, esa pérdida de seres queridos, en fin, eso no lo vamos a poder borrar de nuestra biografía, sino tenemos que aprender a vivir con esa falta, pero el punto es cómo queremos vivirla y cómo nosotros nos podemos adaptar. Pero aquí en este proceso, a mí me gusta pensarlo que durante este proceso, hay algo muy importante que no debemos olvidar, que es la esperanza. Como que al final, pues la esperanza es esta espera que ahí está y en estos momentos, esta esperanza al menos para mí, se tiene que volver pues una esperanza más activa, pero que también nos permita escucharnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos puede ayudar también a ir entendiendo este proceso que ahora estamos viviendo y que le puede dar como un sentido a la incertidumbre o que nos puede permitir aceptar esta incertidumbre que estamos precisamente viviendo. Yo creo que la incertidumbre va totalmente, aquí está diciendo María Teresa, que es no saber qué viene, el no tener la capacidad, tener miedo a no tener la capacidad de adaptación a lo nuevo. Esa capacidad de adaptación, eso que Darwin decía, que la especie que más vive no es la más fuerte, sino la que más capacidad tiene de adaptarse a lo que viene, a lo que está sucediendo. Así es, y la vida al final es eso. Ahorita nos hemos dado como un encontronazo así con la realidad de muchos temas, como es la incertidumbre, que como decíamos al principio, pues siempre ha estado, la vida es incierta. También nos hemos dado como el encontronazo de la propia muerte,
la gente se está muriendo y lo vemos de alguna manera más palpable, y eso también nos da miedo, nos da angustia. Así que son todos esos temas que esta situación nos está precisamente dando cuenta. Fíjate que a mí me gusta todo lo que sea como que a mí me parece que cuando escribimos hacemos como una, como dice, escribir es expresar lo que sientes en lugar de suprimir lo que sientes. Entonces, si tú escribes, expresas lo que sientes a través de la escritura, es una forma de darle como que no sea un fantasma, sino que tiene cuerpo, y lo puedes ver si lo enredas, si lo pones en un círculo, en un cuadrito, si sueñas a que, te lo imaginas a que lo echas al basurero de la computadora, y de repente, clac, y buscarte tus espacios para esos momentos de expresión y tus espacios en los que trates de tenerte fuera la mente porque donde pones tu atención es lo que crece. Entonces, si tu atención está todo el tiempo en qué voy a hacer con esto que es tan incierto, con esto que es tan angustiante, pues cada vez vas a estar más angustiado, cada vez vas a estar más agobiado, cada vez vas a sufrir más, y lo peor es que vas a hacer sufrir a los de alrededor. Claro, y más que estamos ahora todos en casa conviviendo, que también sí, ese es un tema importante. Que lo de la seguridad global, tienes razón, Ana María Verdiguel. ¿Qué va a pasar con la pérdida de la seguridad global? Que también el mundo, yo creo que confiar en el bien. O sea, de veras a lo mejor te sueno soñadora, pero confiar en el bien. El otro día en el programa dijeron una cosa que me pareció, la dijo Eduardo Garzacuellar, y me gustaría sacarla aquí a colación, que dice: el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Entonces yo creo que eso tiene que ver con el escuchar todas esas noticias, con el saber que muchas son falsas, con la bola de gente irresponsable, que lo único que hace es pasarlas por las redes. Espero que ninguno de los que nos están escuchando sea de esos, porque la verdad sí me dan ganas de ir a ahorcarlos personalmente. O sea, de veras, traten de no estar pasando solo lo malo. Y de cómo nos nutrimos, o sea, la incertidumbre y la nutrición emocional. No sé qué digas tú, Cristina. Sí, porque ante esa incertidumbre precisamente buscamos respuestas. ¿Y qué hago? Me pongo a buscar respuestas y yo no sé qué me voy a encontrar en Twitter, no sé qué me voy a encontrar en Facebook, y estamos precisamente como que tratando de nutrir esa incertidumbre, pero no sabemos si me voy a nutrir con papitas fritas o con verduras a esa misma incertidumbre. Pero por eso pues tenemos que aprender a darnos nuestros espacios. Lo que decías de expresar es súper, súper importante, porque nos ayuda a darle otro sentido, a darle como otra manera de sacarlo, pero también ya cobra como que otra realidad, por así decirlo, el verlo ya sea en papel, verlo en pintura, escucharte a ti mismo en un proceso ya de terapia. Pero eso es como sacar, pero también de qué manera yo me voy a precisamente nutrir de lo que está sucediendo, porque ahorita sí, el COVID es el tema, pero el COVID no es el mundo. O sea, de qué manera yo me puedo hacer mundo dentro de este COVID, de qué manera me puedo hacer mundo en mi casa. Puedo estar encerrada físicamente, pero libre mentalmente, a lo mejor al estilo de Viktor Frankl, que ahorita considero que su aportación a la psicología desde la logoterapia, de precisamente darle un sentido a lo que estamos viviendo, ahora más que nunca lo estamos entendiendo, porque pues, él en un campo de concentración, en un encierro físico, en condiciones totalmente inhumanas, pudo encontrarle un sentido a lo que le estaba pasando, y eso le permitió tener como que esta libertad y también este deseo como de ser, de hacer, de voluntad. Claro, y sí, mira, nos está diciendo Coque Sánchez, pueden ser muchos puntos de acuerdo a cada persona, cada familia, incertidumbre en la salud de cada integrante, en lo laboral, si tienes un negocio y escapa de tus manos el control a lo que viene, los hijos y sus estudios, ¿qué sucederá con ellos?
que, o sea, la certeza de cuánto tiempo durará eso, si tendremos, o sea, son tantas las preguntas que nos hacemos, gracias Jorge, o Coque, no sé si te llames Jorge, sí, realmente, y nosotros podemos seguir alimentándola, y yo creo, mira, en el Papalote, cuando lo abrieron, el Papalote Museo del Niño, en la entrada había un monstruo enorme de muchos colores que tenía cara de amable, y tenía la boca abierta. Y entonces era el monstruo que se comía tus pesadillas. Entonces había una mesa alrededor con colores y sillitas chaparritas para los niños, y ahí escribían sus pesadillas y les decían que si aventaban a la boca del monstruo sus pesadillas, ya no iban a soñarlas. Y o las cosas que le daban miedo, o sea, la oscuridad, o que le saliera alguien, o los fantasmas, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener a ese monstruo imaginario con la boca abierta y aventarle todas nuestras preguntas y que de repente se las coma, ¿no? Y que nos dé paz un rato. Sí, pero ya le está sacando precisamente. Está sacando, y sácalas con un tachón o sácalas con algo que quieras expresar. O sea, yo de veras sí creo en esa necesidad de expresar. Controlar es imposible, expresar no. Sí, porque el controlar también nos lleva como la tolerancia, bueno, la intolerancia, a la frustración, que las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros esperábamos. Pero si yo también me permito sacar eso que me preocupa, como te decía, nos permite darle otro sentido, pero también se vuelve algo más liberador y se vuelve lo estoy haciendo mío, me estoy responsabilizando de eso que yo siento, pero también lo estoy aprendiendo a soltar. Pero no estamos como acostumbrados también luego de expresar esos temas, o luego hasta en la familia, como, oye, ¿qué pasa si me da COVID? Ay, no hables de eso. Toco madera, no, como si lo fuéramos a traer, y así como la muerte, en fin, muchos temas. Pero si tenemos esa oportunidad, o más bien esa necesidad de hablarlo, pues también hay que buscar esas vías para poderlo expresar, y eso nos va a liberar emocionalmente muchísimo. A mí me gustaría que hicieras un poco más de énfasis o que platicaras un poquito más, porque yo estoy convencida de que sirve mucho ir a buscar de dónde viene esa incertidumbre en otros momentos que yo la he sentido y vernos cómo la resolvimos, tal vez. Exacto. O la seguimos trayendo, y es momento de curar esa herida, como le quieran llamar ya, en plan de psicólogos, pero sí, esa incertidumbre, pues que la tenía yo tal vez cuando todavía no me daban el resultado del examen extraordinario de química, de estadística, sí. Así, o tal vez la gente que le van a dar los resultados de una prueba de cáncer, ¿no? O tal vez alguien que le van a decir si va a entrar al trabajo o no. O sea, ¿qué sentías y cómo? A ver, ¿por qué tú quieres que se vayan a eso? Sí, bueno, un punto importante es, hay temas que sí son, como decíamos, esta parte de principio de realidad. Bueno, si tengo ahorita la incertidumbre si voy a tener o no ese trabajo, porque tengo deudas que pagar, y eso me genera algo, pero eso se puede ver como de manera más focalizada, y se puede como precisamente trabajar, a lo mejor en cómo se siente esa persona, en su capacidad para poder dar, producir económicamente, en fin, más por ese tema. Pero si son temas que esta incertidumbre, alguien, no sé, que está en casa y que se siente angustiada, que no le falta nada, aparentemente en cuestiones pues de salud, súper, etcétera, pero hay un sentimiento ahí que no lo deja, no la deja, sí habría que ir más allá, porque esto se convierte como una especie de estas fichas de dominó, como que llega la pandemia y nos tira lo que de alguna manera por ahí estaba, pero no estaba bien fortalecido, y por eso sí hay que ir más allá para entender el origen, porque no es que esa persona se esté peleando de casualidad con el esposo, con la hija, es que hay algo que va más allá, y precisamente pudiéndolo hablar es ir conectando esos puntos. A lo mejor esta situación, y ahorita se me ocurre un ejemplo, no sé, una señora que falleció su papá.
ante situaciones como que súbitas, que les cambió la vida de un momento a otro, que estuvo en terapia intensiva, que lo tuvieron que intubar, y que la vida que conocía ella con su papá de la noche a la mañana cambió, pues le puede hacer resonancia a esto que ahora estamos viviendo, que de la noche a la mañana lo que nosotros dábamos por hecho, lo que las actividades que hacíamos, pues simplemente paró. Y si le sumamos en las noticias hablamos que respirador, que gente intubada, pues ahí conecta no a ese hecho, sino al duelo no resuelto del papá y por la relación que tenía con el papá. Porque a lo mejor el papá era quien le daba cierta certeza en su vida y que a partir de ahí fue que perdió como ese rumbo de lo que su vida, como ella la conocía, era y simplemente dejó de ser. Por eso la importancia siempre de preguntar siempre más allá de cómo es la niñez, cómo es tus relaciones, cómo te llevabas, qué vínculos afectivos hay. Porque también el otro día escuchaba una metáfora, no recuerdo ahora la psicóloga que lo decía, pero que decía que la metáfora de las cataratas, que una vez creo que las del Niágara, ya no tenían como el flujo de agua que normalmente tenían, y que eso hizo que se descubrieran cosas que estaban ahí debajo, que nadie sabía ni que existían. Así que esta situación podría ser como que nosotros ya veníamos con cierto flujo de agua y la pandemia hizo que parara o que disminuyera el flujo y está como que sacando a flote cosas que creíamos que ya estaban pero bien enterradas, cuando en realidad no es así. Y eso nos puede generar a lo mejor dos situaciones. Una, la angustia por reconocer aquello que yo ya había puesto hasta el fondo. Y bueno, también el decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Que volvemos a nuestro tema de la incertidumbre. Claro, sí, pero fíjate qué grueso, me encanta tu metáfora, ¿eh? De veras, porque esta parte de que se queda sin agua, claro, te imaginas todo lo que habría ahí y todo lo que descubres, ¿no? Sí, traíamos todo nuestro ritmo, nuestras cosas, todas las cosas que creíamos que poseíamos, que eran nuestras para siempre. Es tremendo esa parte de el cambio, el terror que nos da el cambio, en eso siempre, no nada más ahora, sino toda la vida, ese terror al cambio que de veras, y la canción esta de Todo Cambia, de Mercedes, que es una belleza porque cambia todo, ¿no? Y pues nosotros tendemos a pegarnos, ¿no? La incertidumbre y el apego también es otra cosa muy importante, todo el sufrimiento que nos provoca el apego y cómo tendríamos que aprender de esa parte, porque no hay forma, o sea, no podrías tú venir a dar una receta, decir, a ver, vengo aquí a decirles cómo lidiar con la incertidumbre. Ojalá lo hubiera, pero bueno, si no, no tendríamos trabajo los psicólogos, ¿no? Pero aquí lo importante es, creo que la receta que pudiera dar es que pues nos escuchemos a nosotros mismos, que identifiquemos qué me hace sentir determinada cosa, por qué tal cosa me hace sentir contenta y por qué tal cosa me enoja. ¿Por qué me enoja estar atrapada en el tránsito en periférico un viernes de quincena en la lluvia? O sea, ¿qué me está generando a mí? Si logro dar como ese chapuzón interno, dar ese clavado a mis sentimientos como más profundos, podrían tener como una respuesta, porque al final estamos viviendo en situaciones que no van a cambiar. En nosotros no está nuestro control que la pandemia acabe, no nos dedicamos a hacer vacunas, en fin, eso no está en nuestras manos, pero siempre hay que ver qué sí está en mis manos poder hacer ante esta situación, pero sobre todo con lo que yo tengo. Porque si me pongo a ver todo lo que no tengo, pues llegaríamos como que al mismo, más bien no llegaríamos a ningún lado y estaríamos dando vueltas y vueltas. Así que si yo logro ver con lo que tengo qué puedo hacer, eso me haría precisamente poder cambiar la manera en la cual yo estoy viviendo esta situación y encontrar más para qué es que por qué es. Y esto me haría como lo que platicábamos en el live que hicimos de prueba, que no hay que no llegar al mismo lugar, sino que pues, la vida nos va llevando como espiral y vamos creciendo, vamos aprendiendo, en el camino va a haber pérdidas, va a haber situaciones que a lo mejor nos hubieran gustado no vivir, pero pues así pasó,
¿Y ahora qué hago con eso? ¿Y cómo la voy a ir incluyendo en mi propia biografía de vida? Claro. Porque esto ya va a estar en nuestra biografía hasta el día que ya no estemos. Sí, y fíjate que, o sea, esa parte de que nadie se lo esperaba y todo eso es lo más real que existe. Me encontré por ahí un artículo que me gustó mucho que dice, escribe 10 cosas que hubieras hecho de saber que venía la pandemia, pero que hubieras hecho antes, no ya estando en la pandemia. Entonces, había gente que decía no cancelar mi cita para cortarme el pelo y pintármelo, o sea, así de sencillo, a gente que decía no dar por hecho, no haber dado por hecho que mi mamá, como estaba en una casa de adultos mayores, siempre iba a estar esperándome y yo podía ir a la hora que quisiera, que mi tiempo era más importante que el suyo, porque yo era la que tenía muchas ocupaciones. Y ahí está. Y ella está disponible para la hora que me quiera, para que yo quiera ir, y aparte le va a dar gusto porque yo soy el encanto o sea, no tomar eso. Y dice, no hubiera, dice, hubiera tomado mucho más en serio mi salud, porque ahora las pruebas que me tenía que haber hecho, que fui postergando, ya no hay quien me las haga, y esta operación que yo necesitaba, o sea, todas esas cosas de si viviéramos en el presente, si estuviéramos enfocados en nuestra realidad, no hubiera pasado todo eso. Entonces, es un ejercicio súper interesante porque ¿qué hubiera hecho yo diferente en mi vida si supiera que iba a estar encerrada y con estas broncas de un día para otro? Porque ni cuenta nos dimos, un día se abrió la ventana y ya estábamos allá adentro. ¿Y cómo desaturar eso, no? Me parece que es muy interesante. ¿Cuáles son mis herramientas? Nos está diciendo Coque que qué bien que pongas a Víctor Frankl. Yo los invito a que lean El hombre en busca de sentido, y que lean todo lo que puedan de logoterapia de Víctor Frankl, porque para este momento es el sí a la vida, es el encontrar sentido. Marianne Williamson también tiene una frase que me gusta mucho que dice, la vejez no es un viaje al final de la vida, sino al sentido de la vida. Uh-huh. Y entonces, aunque muchas personas que lo están escuchando no vean la vejez como, o sea, no estamos hablando aquí de la vejez, pero sí estamos hablando de preparar y de decidir cómo vamos a querer vivir a esa etapa. Y ahora, yo creo que todo el tiempo estamos decidiendo cómo querer vivir la siguiente etapa. Sí. O cómo nos vamos a llevar esta etapa, esta pandemia a nuestra vejez. Claro. Con todo lo que hice, no hice, pasó, no pasó. Así que pues ahora es justamente el momento de poder elaborar, entender que, bueno, en ese momento, como el ejemplo que decías, bueno, todo lo que no hice, pues ya no lo hice, ya pasó, pero me queda esa experiencia para a partir de ahora, si tengo el deseo de hacer algo, pues precisamente hacerlo y no postergarlo. Y no porque vaya a venir una pandemia, bueno, esperemos que ya que sea la única pandemia que nos toque en la vida, pero pues la vida puede dar muchas vueltas y la muerte puede llegar cuando no sabemos, no solo en la vejez. Y también eso es algo que por lo que he visto, he sentido, pues está generando como mucha angustia, el saber que realmente todos nos vamos a morir, porque pues en la vida diaria estábamos un poco distraídos y diciendo, pues mañana lo hago, mañana voy al salón de belleza, mañana voy a la residencia a ver a mi mamá, mañana, y ahorita nos estamos dando cuenta que pues ese mañana no sabemos cuándo va a llegar, y ya llevamos, ya no sé en qué día de la cuarentena vamos, pero varios. Me encanta la metáfora, no sé cuál metáfora estás diciendo, Raúl, pero pues qué bueno. Seguro la de la catarata, que está preciosa. Sí, esa se la escuché a una psicóloga, pero ahora no recuerdo el nombre, pero se me hizo formidable, la verdad, porque engloba justamente esos dos puntos importantes en cada uno de nosotros, que hay que permitirnos también desenterrar lo que el agua a lo mejor nos estaba, no sé, pues, tapando, y que es necesario también que salga a flote, y también qué hacer con eso que salga, porque ya nos lleva dentro de la aceptación, pues a responsabilizarnos también de nosotros mismos. Oye, ¿y en cuántas de esas aguas, de esos ríos, hay oro? Totalmente. Cuando hay esas historias preciosas de que la gente se mete y de repente sacan algo y empiezan a ver
¿Qué pasó aquí? Las manos. Entonces también hay que estar, o sea, esa agua que va a pasar y que está teniendo un movimiento natural, también nos va a sacar oro, o sea, vamos a encontrar oro de muchas formas dentro de nosotros. Y también hay que estar dispuestos a encontrar eso, ¿no? O sea, no nada más encontrar cuáles son nuestras razones de sentir la incertidumbre, ni cuáles de dónde viene Doña Angustias, nada de esas cosas, ¿no? Algo que también leí por otro lado que quisiera sacar es la parte esa que la persona que ayuda al otro se siente más fuerte. O sea, esa parte de voluntariado, esa parte de, pues, de trascender, de ir más allá de ti y todo esto, definitivamente, y todos tenemos la facilidad de ayudar, aunque sea al cotorro con el que vivimos en su jaulita. O sea, si estamos solos, ¿no? O sea, realmente todos tenemos esa oportunidad. Sí, fue algo que cuando fue el sismo hace 3 años ya casi, me di cuenta porque por un lado había mucha gente ayudando, pero había muchos que se sentían como culpables de no ayudar. Digo, bueno, tú puedes ayudar no levantando, bueno, en ese caso, escombros, pero ¿de qué manera sí puedes ayudar? Y me acuerdo una señora ahí de la residencia del hospital, que me encanta también ese ejemplo, porque ella estaba en silla de ruedas y después del sismo todos estaban afuera y decía, pues empezó así, su cuidadora le empezó a llevar por todo ahí alrededor y decían, se regalan abrazos, y decía, yo no puedo irme a levantar escombros ni mucho menos, pero quien quiera un abrazo yo se lo puedo dar y esa es mi manera de poder ayudar. Así Okay. que también ahora pues es una situación así, no somos doctores, no somos enfermeras, pero de qué manera sí puedo ayudar. Y si un día tampoco me siento como que con la energía de ayudar, pues también no te lo exijas, date ese espacio, ayúdate primero tú Claro. para que posteriormente justamente puedas ayudar y luego la ayuda la damos de la manera que menos nos las podemos Claro. imaginar. Claro, sí, por supuesto, es impresionante cómo puede salir, ¿no? Entonces es otra forma, también si la quieren ver como receta. Estaba escuchando en el libro de Sobrevive que escribió Eduardo Calixto, Ana Mar Orihuela y Mario Guerra, lo estaba escuchando hoy y de repente a mí me gustan mucho trabajar con listas. O sea, cuando tú haces listas, puedes hacer listas de la música que te gusta, listas de tu comida favorita, listas de tus cumpleaños memorables, listas de tus amigos, listas de tus sueños, listas de tus planes, listas de las cosas que tienes que hacer, o sea, todas esas listas, listas de las cosas que te han cambiado en la vida, listas de las cosas que han sido ¿cómo se dice? Algo, de las cosas esas que rompen, ¿no? Rito de paso. O sea, listas de tus ritos de paso. O sea, puedes hacer listas. Y él hablaba de hacer tus listas de temores. Y me pareció interesantísimo porque dice, ¿por qué no en la tarde, para que no te quedes sin dormir, haz tu lista de temores del día siguiente? Y en la noche ve cuántos se cumplieron. Y entonces ahí vas a ir viendo cuáles cosas son como imaginarias, cuáles cosas son exageradas, cuáles cosas sí se cumplen. Como que a mí el trazar un mapa de nosotros mismos, creo que en este momento es muy importante. Sí, qué bueno que lo menciones porque justo uno de los puntos como para saber convivir con esta incertidumbre es dentro de lo que tenemos, qué sí tengo y a lo mejor, como dices, hacer esas listas me da cierta certeza, le da como cierto sentido a lo que estoy viviendo y me ayuda como a no perder el rumbo. Así que sí es algo muy, muy importante porque desde verlo visualmente, pero también el proceso de yo pensarlo y volverlo a leer, ya ahí adquiere como que le quitamos la máscara a ese fantasma que por ahí Claro, nos perseguía y adquiere otro punto de vista. Pero sí, en estos momentos tenemos que buscar dentro de toda esta incertidumbre y a lo mejor esas estrategias como hacer listas, como pensar que esto es algo temporal y eso nos va a ayudar a que
cada uno de nuestros días cobren como un sentido y no se vuelvan como esta película que dicen del Día de la Marmota. Claro. ¿Me pueden decir si se sigue viendo? Porque nos están escribiendo que se dejó de ver, pero yo creo que no, porque nosotras sí lo estamos viendo, ¿no? O sea, creemos que nosotras sí seguimos al aire. Pues sí, lo que estás diciendo tienes toda la razón. Y ahora con tu experiencia, tú tienes una conferencia que me gusta mucho, que estamos a 5 minutos para cerrar y me gustaría que tú la dijeras exactamente tal cual. Tú tienes una conferencia de cómo, que se llama La vejez de mis padres, ¿no? Algo así, ¿cómo se llama? Sí, Básicamente La vejez de mis padres. Entonces, desde tu reconociendo. punto de vista de niña, porque siempre le digo que es una niña, tal vez no como Flor, pero la verdad, bueno, eres muy joven, tienes 32 años o no, algo así, o todavía Sí. no los cumple. Bueno, imagínense nada más. Bueno, entonces, por favor, la vejez de mis padres. En el caso de esta pandemia, ¿cómo respetar a tus padres y cómo tratarlos? Así 5 consejos que te avientes en el poquito tiempo que nos queda. Sí, es también todo un tema, todo lo que se ha dado con este bombardeo de publicidad que las personas mayores son las únicas que se mueren, y eso ha generado como más miedo del que a lo mejor ya está. Así que ahora lo que hay que hacer, sí, evidentemente seguir promoviendo en la medida de lo posible la autonomía y la independencia, pero también ahorita ya nos tenemos que ir, si la persona mayor quiere seguir saliendo, sí tenemos que ver justamente que le permitamos ver o palpar la situación que estamos viviendo, para que si no, sí se vuelva algo de riesgo tanto para la persona como para todos los familiares. Sí hay que seguir promoviendo este envejecimiento activo, este envejecimiento exitoso, pero también ahora hay que ver este envejecimiento sereno en pandemia. De qué manera se puede vivir estas personas en casa, pero siempre respetando la autonomía de las personas mayores, porque hemos escuchado unas historias tremendas en España, en Italia, de personas mayores, en residencias, y pues, sí es un tema que hay que tratar, pero tampoco que se vuelva como una persecución, que es lo que he visto que tristemente se ha caído. Nosotros mejor que nadie conocemos a nuestros seres queridos, y a partir de ahí es, bueno, cómo podemos intervenir con ellos, y volvemos a lo mejor al mismo punto de por qué quiere salir, qué le está motivando a querer salir. Luego me decía una persona, es que dicen papá que de todas formas se va a morir. Bueno, pero ¿cómo se va a morir? Y me dijo, no, la verdad le expliqué los casos reales, a lo mejor muy crudos, de cómo se estaba muriendo la gente, y eso hizo que ya no saliera y ya pide el súper por teléfono. A ellos así les funcionó, pero fue una manera que la hija pues hizo ahí el corte en pro de la salud de su papá, pero también de toda la familia. Claro, pero también respetar la autonomía, respetar sus decisiones, no me refiero en concreto a la de salir, pero hacerlos sentir útiles, o sea, es muy triste cuando somos adultos mayores y de repente quieren tomar todas las decisiones por nosotros, cuando no te escuchan, cuando te dan el avión, o sea, toda esa parte es muy importante y creo que tú trabajas mucho en pro de capacitar a las familias, tú tienes sesiones familiares en las que apoyas esa autonomía, ¿no? Y esa dignidad. Sí, precisamente siempre pensar, bueno, a ti, si tuvieras 80, 90 años, ¿cómo te gustaría que te tratasen? Pues eso ya cambia totalmente la manera en la cual los hijos luego tratan también a los padres, pero sí somos siempre pro autonomía, independencia, y como siempre, si no hay riesgo para la persona y no hay riesgo para un tercero, siempre hay que apostar por eso, porque también le da un sentido a su vida, porque pues, también todos perdimos nuestras rutinas, íbamos a tal lugar, o si las personas mayores iban a su centro de día con sus amigos, en fin, Claro. todo eso también se perdió. Así que también con las herramientas que tenemos, de qué manera podemos apoyarlos. Por ahí me contaban de unas hijas que ayudaron como a sus papás, que son amigos, a hacer una videollamada por Zoom, y estaban Claro, ahí todos felices. Así que claro. también nosotros promover esas Eso, bondades de las tecnologías. claro, esas visitas, ¿no? Esas facilidades que nos están dando. Pues ya nos vamos. Muchas gracias.
Cris, qué gusto que hayas estado aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias por haber estado aquí. Tuvimos muchas personas interesadas. Gracias por sus preguntas. Los invitamos a escucharnos el sábado en el 102.5 y en mbcnoticias.com en Enlace 50. Estamos teniendo mucha actividad. Los sábados, ya saben, el programa es a la 1 de la tarde. Este programa va a ser sobre emprender. Es muy importante saber que nosotros podemos emprender, no importa la edad, es una actitud, es una forma de prepararnos y ahora creo que es más urgente que nunca. Entonces vamos a hablar de ese tema. Y luego también estamos teniendo Instagram Live en el Instagram de MBS, que es @MBS Noticias. Y el tema de este jueves va a ser la dieta perfecta para el confinamiento. ¿Cuál es esa dieta perfecta? La que nos fortalece, la que nos sana, la que nos hace sentir con energía, la que nos permite dormir en paz y con calma. O sea, los alimentos es muy importante. Todo lo que comemos causa un efecto directo en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo y en nuestro futuro. Entonces vamos a tener a Alejandra Drijansky, que es experta en el tema, hablándonos de eso. Y pues bueno, Cris, pues otra vez muchísimas gracias por presentarnos esta aplicación y por todo. No, al contrario. Siempre un gusto poder compartir y gracias también por el espacio y aquí seguimos. Gracias a todos los que andan por ahí, que les vaya muy bien.